Buenos días. Desde el DIF de Coatzacoalcos, Veracruz, del Departamento de Psicología, hoy estamos con ustedes para una nueva cápsula de medicina preventiva o más bien psicología preventiva. En esta ocasión, mi nombre es Margarita Juárez Carrión, soy psicóloga de esta área y pues en este momento me gustaría platicarles sobre un tema muy interesante que espero que para los papás, abuelitos, tías, etcétera, quienes trabajen o vivan con niños puedan utilizar esta información para el apoyo de las conductas de los niños. Hoy en día las conductas de los niños son muy diversas. Estamos además viviendo un momento un tanto diferente al cotidiano, donde los niños comúnmente van a la escuela, hacen convivencia natural por las tardes con vecinos, con familiares, pero incluso en la misma escuela. En este momento ya tenemos más de un año donde los niños se encuentran en confinamiento con una estructura de relaciones con otros niños muy diferente. Por lo tanto, se están presentando diferentes conductas o manifestaciones de emociones, de sentimientos o de lo que están viviendo en casa y que los papás nos están pidiendo la asesoría para tratar estos cambios de comportamiento en los niños. Antes que nada, recordemos que grandes científicos a lo largo de la historia se han encargado de estudiar, analizar las conductas de los niños, como son Skinner, como son Watson, etcétera. Podríamos mencionar muchos. Aquí lo importante es identificar qué es una conducta. Una conducta es toda reacción a un estímulo, ya sea ambiental, esto es de lo que nos rodea, o de lo que está pasando en nuestro interior. Pero sí debemos tener muy presente que los que vivimos con niños o convivimos con niños, saber que ellos están actuando de acuerdo a algo que están sintiendo o que están viviendo en su alrededor. Esto lo hace muy relevante porque entonces si estamos observando una conducta de un niño como berrinche, como llanto excesivo, como las conductas en niños más grandes como tics nerviosos, como la conducta del robo, la conducta de que se puede confundir un tanto con depresión y son conductas de tristeza. Todo esto va de la mano con lo que el niño está viviendo dentro de sí mismo, en su interior, en sus emociones, en cómo está percibiendo su alrededor, pero además de lo que está viviendo en su realidad dentro del núcleo familiar donde se encuentra. Sabemos que hay diferentes tipos de núcleos familiares y también sabemos que hay diferentes personalidades ya determinadas en los adultos. En los niños apenas se está formando la personalidad, la cual viene a cristalizar o terminar de desarrollarse aproximadamente a los 7 años de edad. Por lo tanto, todos los niños menores de 7 años no podemos considerarlos con una personalidad ya definida, sin embargo sí con comportamientos o conductas que hacen que los adultos volteen a verlo, a veces lo consideren como un conflicto, una problemática, pero aquí es donde empezamos a observar que somos los adultos los que a veces miramos demasiado a los niños para no mirar lo que está pasando realmente con los adultos mismos. ¿Qué quiero decir? Los problemas de pareja, los problemas de la familia como tal, a lo mejor un hermano mayor, un adulto que está teniendo complicaciones en el trabajo, que está teniendo complicaciones de salud o más aún de personalidad, y entonces esto repercute en todo el grupo familiar, pero sobre todo en los niños. Los niños, como les decía, no tienen una personalidad desarrollada como tal hasta antes de los 7 años. Por lo tanto, ellos van a manifestar lo que está pasando en la casa. Esto es, el niño va a ser ese signo, ese símbolo que nos va a decir que en una casa está pasando algo. ¿Y por qué? Porque los niños no saben actuar, no saben todavía manejar sus emociones. Entonces, si está percibiendo tristeza, va a tener tristeza, pero no la va a manifestar como tal, y esas son las conductas o son los trastornos de conducta que el niño puede empezar a presentar cuando hay una situación en casa, como son
el no dormir bien, el empezar a dormir más tarde, el despertarse por las noches, los famosos terrores nocturnos en los niños. Pueden empezar a presentar también conductas como la enuresis, la encopresis, que son trastornos en la dificultad para volver a controlar, cuando ya lo habían hecho, volver a controlar las ganas de hacer pipí, de hacer popó, y entonces de manera incontrolada se vuelven a hacer en la cama, se vuelven a hacer durante el día sobre su ropa, y esto ya se empieza a considerar como un trastorno cuando después de cierto tiempo que se está presentando y en base a una situación que se está viviendo en casa no adecuada familiar, los niños empiezan a manifestar este tipo de conductas. Otras conductas son también muy importantes, como reportadas en la escuela, en base a la mentira, en base al robo a veces de un lápiz, un sacapunta, pero ¿por qué no también en base a estas conductas como el bajo rendimiento escolar, trastornos en el aprendizaje, baja su atención, por lo tanto bajan sus calificaciones y su nivel académico? Todas estas son conductas, como les decía al principio, en relación a una respuesta de lo que están viviendo en el ambiente dentro de casa, o por qué no a veces también en escuela, si están viviendo un acoso escolar, si están viviendo un probable abuso físico, maltrato de sus compañeros, en ocasiones de algún adulto, y entonces empiezan a presentar los niños unas conductas que van más de la mano con el ambiente que están viviendo. Por eso la pregunta es: ¿trastornos de conducta o conflictos en la familia, en la escuela, en los grupos familiares? ¿Sí? Los divorcios, las separaciones, los conflictos entre papás también van a tener repercusiones en los niños. Siempre van a haber repercusiones en los niños de todas las edades, no nada más los niños menores de 7, también adolescentes hasta 17 años todavía considerados adolescentes, van a empezar a presentar posibles aislamientos, posibles reacciones de mal humor, hasta posiblemente agresiones. Hay niños con conductas tan agresivas que pueden llegar a lastimar a algunos compañeritos, a algunas personas en casa, o hasta romper objetos debido a esta agresión que están manifestando como un trastorno de conducta, pero que finalmente tiene que ver con su entorno familiar. Por eso aquí la invitación de parte del DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, del Departamento de Psicología, es que cuando observemos una conducta cualquiera en un niño, en un adolescente, se acerquen a esta área, a este departamento, al DIF de su localidad, y puedan ustedes preguntar, asesorarse, dejarse guiar, y por qué no aclarar si esa conducta del niño tiene que ver con una dinámica familiar o si tiene que ver realmente con un posible trastorno que el niño esté desarrollando o ya esté presentando. Entonces cuenten ustedes con este apoyo, esta asesoría. Hoy en día por la contingencia posiblemente se las vamos a dar en línea, qué mejor para que ustedes también no salgan de casa, pero siempre pueden ustedes contar con nuestras asesorías, con nuestras respuestas y por qué no también con los tratamientos, si es que es necesario cuando ya el niño esté presentando alguna situación que ya amerite aplicación de tratamiento psicológico o terapéutico. Les recuerdo, mi nombre es Margarita Juárez Carrión, soy psicóloga del Departamento de Psicología del Sistema de DIF Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos en el número 921-13-539-47 para servirles dudas y, por qué no, asesoramientos. Muchas gracias.